Buenos días, alumnos. En esta oportunidad, en lo que compete el tema de incendio, vamos a dar comienzo y sobre todo tocar su clasificación de fuegos, concepto de fuego, los tipos, qué agentes extintores debemos disponer para trabajar y poder apagar el fuego. Y a partir de allí conocer qué medidas son las más pertinentes en un plan de prevención de incendio que debemos tener en toda empresa, debemos tener en cuenta. Comencemos. Dentro de esos temas, bueno, estaremos trabajando sobre 5 puntos. En primer lugar, tenemos lo que es la protección contra incendios, las diferencias entre fuego e incendio, qué elementos son los que componen el fuego, qué clasificación de fuego tenemos y el método de incendio que tenemos para poder apagarlo. En estas 5 unidades vamos a ir resumiendo los contenidos programáticos de lo que hace la seguridad industrial. Bueno, cuando hablamos de protección, y esto hace referencia un poco a la clasificación del marco conceptual y también reglamentario, dado que Bomberos coloca a la protección preventiva como plan de prevención, ¿tá? Eso tiene que ver, por ejemplo, a las medidas de orden de limpieza y de organización de los trabajadores y los procesos de trabajo que hay en una empresa. Por otra parte, tenemos lo que es la protección pasiva, que tiene que ver con lo estructural. Cuando hablamos de lo estructural es, por ejemplo, no es lo mismo una industria de madera, una industria de hormigón, eh, que sus paredes, sus vigas, sus pilares, su construcción sean con elementos no inflamables. Bueno, eso es una gran diferencia de lo que cambia entre una situación y otra. Y a partir de allí, si nosotros ponemos de elementos estructurales inflamables, bueno, debemos profundizar lo que es el punto siguiente, que son las protecciones activas. Las protecciones activas es justamente lo que participa o lo que se activa luego de una vez iniciado el incendio, ¿no? En este caso tenemos todos los extintores, las bocas de incendio, tenemos los rociadores, como entre otros elementos que podemos entrar. Entonces, estos 3 puntos son muy importantes, lo cual ustedes tienen que dominar a la perfección para a partir de allí poder intervenir en todo el tema que es incendio. Bueno, de los objetivos de la protección de incendio o contra incendios es que no se produzcan incendios, ¿no? Y si se producen, que no se propaguen, y si se propagan, que se dé una extinción rápida. Bien, eso es el orden de cosas que nosotros tenemos que trabajar. Por ejemplo, nosotros tenemos una reglamentación de bomberos, pero las reglamentaciones parten siempre para, para que sea un plan reactivo, en el sentido de que nosotros tenemos que planificar la prevención una vez iniciado el incendio y las medidas, un proyecto de protección contra incendio de carácter legal va asociado siempre con medidas de extinción una vez propagado el fuego. No habla en ninguno de los casos de la prevención. Por ejemplo, el almacenamiento de productos químicos, su compatibilidad, qué hacer con los productos inflamables, ¿no? Los procesos de trabajo que generen actividades que puedan ocasionar incendios, como pueden ser los trabajos en caliente o industrias que de repente utilicen procesos calientes que pueden generar incendios. Bueno, ahí depende de la organización, justamente el rol del prevencionista es muy importante porque la prevención es la medida más importante, ya lo sabemos. Entonces, a partir de allí es donde se tiene que trabajar. Entonces, si no puedo evitar el incendio, por lo menos vamos a trabajar para que no se propague. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un almacenamiento de elementos inflamables, pero están contenidos en un recinto del cual garantiza la no propagación, eso es un punto a favor, ¿no? O en su defecto que se dé una extinción rápida. Ahora, si en ese recinto no lo puedo controlar, bueno, que tenga, por ejemplo, una boca de incendio que lo logre apagar en tiempo y forma y que esté todo funcionando correctamente. La protección preventiva, como dijimos, tiene el objetivo de evitar la gestación de los incendios. Bueno, la capacitación del personal es bastante importante. El estudio de la reglamentación de protección contra incendios y una difusión. Estos son conceptos, pero entiendan que
Bomberos tiene 4 niveles de capacitación. Primero la principal es de manejo de extintores, la segunda tiene que ver con extintores y boca de incendio, ya la tercera es un nivel superior y la cuarta habla de, es un tema, en realidad es un tema específico que tiene que ver con la manipulación de productos químicos. Pero bueno, en ese sentido nosotros, eso se hace una vez entrada un proyecto, entonces nosotros tenemos que apelar a la capacitación constante, ¿no? Por ejemplo, tener el manejo de extintores al menos una vez por año en todas las empresas. Lo que tiene que ver con simulacros, hacerlo una vez por año en todas las empresas. Eso es algo que tenemos que plantearlo como objetivo, siempre en una prevención, en un plan de seguridad o un plan de prevención dentro de una empresa lo debemos colocar. Bueno, importancia de la prevención. Bueno, ni que hablar, todo esto está orientado para que no haya pérdidas humanas. Luego vienen las pérdidas materiales en segundo orden, es uno de los temas que más tenemos que trabajar, sobre todo en evacuación. Efectos a nivel social, inversión y riesgos en el combate, bueno, eso también tiene que ver, ¿no? Desde el punto de vista empresarial, tiene un propósito también de si yo instalo mejores sistemas de detección y organizo mejor a la empresa y puedo actuar más rápido en el incendio, las consecuencias probablemente, es un tema de probabilidad, probablemente sean menores. Bueno, protección pasiva tiene como objetivo impedir o limitar la propagación del incendio. Consiste en la aplicación de las medidas de defensa contra el incendio en las construcciones de edificios de cualquiera sea su destino. ¿Ah? Bueno, acá en la imagen aparece extintores, luz de emergencia, detección, señalización, que no hemos nombrado, pero también forma parte y hay requisitos para todo lo que tiene que ver con la señalización. Nosotros tenemos que tener cartelería homologada por la Dirección Nacional de Bomberos. En cuanto a las medidas preventivas de protección, abarca la detección y la notificación temprana en caso de ocurrencia de un siniestro. Acá tenemos, bueno, boca de incendio, extintores, toda la familia que compone los equipos contra incendio. La protección activa, bueno, tiene como objetivo la extinción del incendio una vez que se ha comenzado. Consiste en operaciones de bomberos en la extinción de foco ignio, investigación del siniestro. Para eso nosotros tenemos que tener claro que cuando hay un protocolo de llamada para bomberos no es solamente llamar y decir y gritar que hay un incendio, sino tenemos que dar cierta información del destino, de la empresa, del metraje, de cantidad de trabajadores, si hay heridos o no, cuál es la emergencia, bueno, todo eso tiene que estar en forma de protocolo difundido y bueno, ya tenerlo definido previamente. Ya, eso es un tema muy importante por más que ahora lo que tiene que ver con las comunicaciones de bomberos con la población han cambiado y ahora ya todo se concentra en el 911, como que facilita un poco el contacto con bomberos. Digo, todas las empresas tienen que, de alguna manera, organizar la llamada a bomberos. Bueno, eso en tema conceptual, hablamos del triángulo del fuego, sus lados representan los elementos mínimos necesarios para proporcionar una combustión. Hablamos de que en el triángulo del fuego, que es el primer concepto que se hablaba de que necesitamos, en primer lugar, oxígeno, en segundo, calor y en tercero, el combustible. Necesitamos esos tres elementos para que se genere el incendio. Yo quitando uno ya apago el incendio o el fuego en cualquiera de los dos aspectos. Entonces, este concepto que comienza de fuego fueron lo que ayudaron a, bueno, organizar la prevención, organizar la actuación en el caso de fuego para que el combate sea lo más seguro y eficaz. Tenemos el oxígeno, que bueno, se requiere aproximadamente de 16%, lo que hay normalmente es un 21%, por lo tanto, en realidad el oxígeno existente que tenemos, digamos, ya existente, ya es suficiente como para la propagación de un incendio. La parte de combustible, por lo general, bueno, se pueden dividir en sólidos, líquidos y gaseosos. Sólido, cualquier sólido inflamable, de
carbón, madera, papel, tela, todo lo que pueda ser inflamable ya alcanza como para que sea un combustible. Ni que hablar los líquidos inflamables, todos los derivados de petróleo que generan un incendio o por lo menos una ignición mucho más temprana. Bueno, ahí tenemos que conocer todos esos elementos en las hojas de seguridad de cada producto. Ahí hay que hacer una correcta identificación. Y para el caso de los gases, bueno, todos los gases que sean inflamables también hay que tenerlo presente. Y en el calor, bueno, las fuentes de calor, hay que ver si a veces el sol mismo ya puede generar un incendio, días de extremo calor, donde haya almacenamientos de productos en lugares muy calientes, o cuando se hagan trabajos en caliente, soldaduras, bueno, fricción. Y en la corriente eléctrica como uno de los factores muy importantes, ¿no? Es uno de los temas que vamos a trabajar en este semestre, pero la mayoría de los incendios se dan por instalaciones eléctricas deficientes o fallas en el sistema eléctrico. Por lo tanto, es algo que tenemos que tenerlo presente a la hora de controlar, y la prevención siempre debe estar orientada al control de las correctas instalaciones eléctricas. Ahí también el prevencionista cumple un rol. Bien, el tetradero del fuego es el concepto que viene después. Se le agrega la reacción en cadena, ¿tá? Para que el fuego se sostenga en el tiempo. La reacción en cadena, con el avance de la ciencia, se descubre que en el proceso del fuego existe un componente que es llamado reacción en cadena, que hace establecer la diferencia entre fuegos con la presencia de llamas y fuegos incandescentes. Fuego con llama, la combustión es producida por la generación de gases o vapores de combustibles sólidos y líquidos y la participación de gases cuando el combustible se encuentra en este estado. Y acá tenemos la imagen del tetraedro ya agregado a todo el componente de que es reacción en cadena y bueno, lo que necesitamos para que se concrete ese incendio. Bueno, para todo esto nos preguntamos, ¿qué es un incendio? ¿Cuál es la diferencia entre fuego e incendio? Definición de fuego. Bien, el fuego es un proceso de combustión caracterizado por la emisión de calor acompañado de humo, llama o ambos, según la norma. El incendio, fuego fuera de control, que quema materiales que no está destinados a arder. Bien, ya el incendio es algo cuando ya está fuera de control, como bien dice el concepto. Es una definición bastante sencilla y en realidad esto lo tenemos que entender sobre todo cuando lo que es la evaluación de riesgo de cada persona al momento de que se inicie un fuego, ¿no? Es decir, hasta dónde yo puedo apagar un incendio. Eso es una decisión ya personal en el momento del inicio, y eso es muy importante porque, bueno, en caso de no poder intervenir o actuar a tiempo se puede concretar una desgracia, digamos, y es algo que tenemos que, importante, capacitar a los trabajadores, bueno, de que hasta aquí se llegó, si puedo no controlarlo, tengo que inmediatamente dar señales, dar comunicación para que se pueda intervenir a tiempo. Bueno, acá entramos en un concepto nuevo de lo que tiene que ver con las formas de transmitir calor, ¿tá? Esto es muy importante porque también las medidas de actuación en incendio tienen que ver un poco con las formas de transmisión de calor, ¿tá? Tenemos tres, ahora vamos a explicar cada una de ellas: la radiación, la conducción y la convección. Bien, la radiación. El calor se transmite por medio de ondas horizontales a un cuerpo distante a través del aire. Los cuerpos brillantes reflejan las ondas y los opacos las absorben. Bien, esto es, por ejemplo, acá en esta imagen tenemos dos casas, ¿tá? Que el fuego no toca en ningún momento, la llama no hace contacto a los elementos estructurales de la vivienda. Sin embargo, en la segunda imagen, el fuego toma contacto igual. ¿Por qué? Justamente por radiación, ¿tá? Es uno de los conceptos que tenemos que tener presente. Por eso pasa, por ejemplo, cuando hay un incendio forestal de un lado de la carretera, a veces
pasa para el otro por la gran concentración, la gran temperatura que hay por radiación, se logra que haya un incendio en las dos partes. Conducción, bueno, la parte de conducción es la que más conocemos, es la más común. El calor se transmite a través del contacto directo entre dos cuerpos. Todo cuerpo caliente busca su equilibrio térmico. Por tal motivo, al estar en contacto con otro de menor potencial térmico, va a cederle el calor hasta igualar sus potenciales. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos. Digo, esto es lo más común, es cuando prendemos un fuego. ¿Quién va a hacer un asado? Bueno, sencillo. Primero tenemos que poner los elementos que arden más fácil, que es papel. En segundo lugar, elementos que arden con un poquito de mayor de dificultad, que necesitan más calor. Por lo general le pongo ramitas, palitos o cosas que se inflamen. Bueno, si tenemos piñas mejor para poder iniciarlo. Y en segundo lugar ya podemos ponerle maderas o tablas más pesadas. Y ahí vamos logrando prender un fuego, en este caso para cocinar. Pero ese concepto en realidad, que parece tonto, en realidad es la forma que tenemos que lograr para tener un incendio. Entonces es importante asociar las medidas a ese proceso. Bien, convección. El calor se transmite a través de corrientes de aire caliente, el que se expande y se eleva, y por esta razón la transferencia de calor por convección ocurre en sentido ascendente, aunque puede conseguirse en las corrientes de aire que transfieren de calor por convección en muchas direcciones, por ejemplo, utilizando un ventilador. Bueno, acá tenemos el ejemplo de un edificio, donde el incendio comienza por debajo y por distintos niveles. En general, una caja de escalera sube los humos, los gases y el aire caliente también. Eso puede ocasionar un incendio en distintos niveles. Por eso, una de las normas, hoy por hoy, obligatorias, es que los edificios nuevos que se construyen, todo lo que son las cajas de escaleras, tienen que estar compartimentadas, tienen que estar separadas de lo que es el hall, el palier de las distintas viviendas. Esa es una de las novedades que se adquirieron en los últimos años de normas constructivas, para que haya una correcta evacuación de las personas y una dificultad de la transmisión de calor por convección. Bueno, avanzado en estos temas, no sé cómo nos habrá ido con la primera parte, porque ahora vamos a trabajar sobre lo que son las clases del fuego. Es un tema muy importante, muy básico, de lo cual ustedes tienen que entender cada una de las partes para poder trabajar y abordar el resto de los temas. Bueno, la fase del fuego. Para que un fuego esté en fase incipiente, bueno, comienza con una llama, aumenta la temperatura levemente, hay ascenso de gases calientes y una leve disminución del oxígeno. A medida que el fuego va quemando, va disminuyendo el oxígeno. Fase de libre combustión, la temperatura asciende a más de 740 grados, el calor y los gases se acumulan en las capas superiores, hay reducción de oxígeno en el ambiente. Bueno, después vamos a poner en los comentarios videos anexos que van a ayudar, ya que hay ensayos de todas estas cosas que sirven para demostrar, bueno, la velocidad y propagación del fuego. Fase latente, bueno, hay una disminución notoria del oxígeno a menos de un 15%, altas temperaturas, generación de monóxido de carbono y carbono, puede causar una explosión de flujo inverso. Bueno, ahí hay una situación donde se acrecentan los gases, aumenta la presión también, hay altas temperaturas y se puede provocar alguna explosión, sobre todo en la parte de los vidrios y ventanas, ¿no? Cuando eso se genera, el fuego se propaga mucho más, porque el fuego tiene más oxígeno. Backdraft, bastante oxígeno, temperatura moderada, fuego latente, altas concentraciones de vapores y combustibles. Bien, ahora sí, vamos a ver el tema del fuego. Los fuegos se clasifican en base al combustible que arde. Es importante ver con qué se puede extinguir. Tenemos los fuegos clase A, los fuegos clase B, los fuegos clase C y los fuegos clase D.
Bien, los fuegos clase A son los que ocurren en materiales sólidos comunes, como por ejemplo madera, plásticos, telas, cartón, etcétera. Después tenemos los fuegos clase B, son los que ocurren en materiales líquidos y gases inflamables, como por ejemplo todos los derivados del combustible, nafta, queroseno, gas, licuado, petróleo. Bueno, toda la familia de, de productos inflamables que tiene que ver con los líquidos y gases, nosotros lo componemos y lo familiarizamos en un punto B. Estas son, por las dudas, normas internacionales, no solamente locales, sino también es una clasificación que se utiliza a nivel mundial. En nuestro caso, eso se ve ponderado o colocado en toda la señalización de incendios, sobre todo en el etiquetado de extintores, que más adelante lo vamos a ver. Bien, los fuegos clase C son los que ocurren en aparatos eléctricos energizados, como por ejemplo en computadoras, televisiones, radios, etc. Acá tenemos este, los elementos que tenemos que controlar de nuestra parte. Por ejemplo, en una industria, cuando hacemos un relevamiento de que los tableros estén señalizados correctamente, que todos los alargues y enchufes, todos los tomacorrientes estén en correcto estado. Bueno, son tareas, el tema de la puesta a tierra y demás, son actividades orientadas, además de la protección contra el riesgo eléctrico, también van con el tema de incendio. Y eso es importante en, por ejemplo, la disposición de tener llaves térmicas que controlen lo que es el consumo de temperatura por los conductos eléctricos, es algo que tenemos que tenerlo presente nosotros como prevencionistas también. Aparecen los fuegos clase D. Los fuegos clase D no es algo tan común de que lo podamos ver si en la industria del metal son los que ocurren en metales especiales como magnesio, aluminio, titanio, circonio, sodio, potasio. Bien, todos estos fuegos se separan del resto justamente porque su combate es distinto. Sobre todo, estos fuegos no los puedo en primer lugar apagarlos con agua, porque eso generaría un gran accidente a la persona que lo trabaja. Entonces se separan y se actúan de forma distinta. Uno de los fuegos que no está separado aquí, que son los fuegos clase K, son los fuegos derivados de los aceites, está más que nada en la industria gastronómica, donde debemos disponer de extintores específicos para esa clase de fuego. Para lo mismo, igual sucede con lo de metal, que si yo lo apago con agua, probablemente tenga un accidente grave, o el que intenta apagarlo también va a tener un accidente bastante grave. Por lo tanto, se debe tener un método de extinción distinto. Bueno, cuando hablamos de la teoría de la extinción del fuego, hablamos de que se dispone de lo que es la eliminación o dilución, tenemos lo que es la sofocación, el enfriamiento y la inhibición de reacción en cadena. Son cuatro elementos existentes que conocemos hoy para trabajar en el apagado de un incendio. Todos esos elementos tienen que ver justamente con el triángulo o tetraedro del fuego. Tenemos en primer lugar la eliminación o dilución, eliminación del combustible, o sea, el material que se está quemando. Por ejemplo, si en una cañería de gas tenemos el origen de un incendio, la mejor forma de trabajar ahí es apagando el combustible, cerrando la válvula, por ejemplo. Si tenemos un derrame de producto químico inflamable, lo mismo pasa. Y lo que mejor podemos hacer es cerrar la válvula para evitar que siga derramándose. Bueno, acá tenemos un concepto más amplio porque habla de que el fuego precisa para su mantenimiento de nuevo combustible que lo alimente. Si el combustible es eliminado de las proximidades de la zona del fuego, este se extingue al consumirse los combustibles en ignición. Esto puede conseguirse, bueno, directamente cortando el flujo de la zona del fuego, de gases o líquidos, e indirectamente refrigerando los combustibles alrededor de la zona de fuego. Acá tenemos una imagen de lo mismo que venimos hablando. Simplemente es una cañería que se corta
su ignición. Bueno, otro de los elementos que podemos participar, que podemos trabajar para el apagado de un incendio, es eliminar o reducir la cantidad de oxígeno. Esto, por ejemplo, cuando prendemos una vela y le colocamos un frasco arriba, por lo general la vela se apaga. Eso es porque quema el oxígeno rápidamente que hay en ese recinto y se apaga. Bueno, en este caso puede en algunos lugares ser una forma de actuación. Por ejemplo, el uso de arena, frazadas, bueno, son cosas que sirven para el apagado de un incendio. Lo que se trata es la ruptura del contacto del combustible con el aire, recubriendo el combustible con un material incombustible, como una manta ignífuga también, espuma, polvo. Los extintores ABC justamente actúan por sofocación, dificultando el acceso del oxígeno fresco a la zona y por dilución de la mezcla proyectando un gas inerte, que puede ser el CO2, como el más conocido, que son los otros tipos de extintores, que de alguna manera también trabajan con la sofocación. Bueno, y enfriamiento es el más conocido, el método más tradicional es retirarle la temperatura al calor. Eso, más que nada, el mejor método es con el agua, ¿no? Para determinados combustibles, el agua es el mejor método por excelencia. Por ejemplo, cuando tenemos incendios forestales, casas de madera, determinadas edificaciones, el agua siempre va a ser el mejor método para enfriar. Por último, cortar la reacción en cadena. Se detienen mediante la acción de agentes extintores especiales. La reacción de combustión progresa a nivel atómico por un mecanismo de radicales libres. Si los radicales libres formados son neutralizados, antes de su reunificación en los productos de combustión, la reacción se detiene. Los halones son los agentes extintores cuya descomposición térmica provoca la inhibición química de la reacción en cadena. Algunos autores postulan que el gran efecto extintor sobre la llama del polvo es debido a una inhibición física por la separación espacial de los radicales libres, que provocan las minúsculas partículas de polvo proyectadas. Bueno, acá tenemos los extintores de Alotron, que son ABC, que van a ver que tiene una marca en verde que dice Alotron, que eso sirve para también apagar el incendio, actuando de forma distinta, por inhibición. Bien, acá habla más profundizando sobre la inhibición. Suelen ser mezclas de gases constitutivos del aire, tales como argón y dióxido de carbono. Lo que se pretende conseguir con esta clase es utilizarlos como agentes extintores, es disminuir la concentración del oxígeno del aire, del cual donde se ha producido el fuego, a una proporción inferior al 12%, bueno, con el objetivo de lograr la sofocación. Los halógenos, este tipo de gases al entrar en contacto con el fuego, se descomponen en radicales e iones, lo cual reaccionan con los procedentes del combustible. Esas reacciones químicas son endotérmicas, de forma que evitan que se produzca la reacción en cadena. Por consiguiente, extinguen el fuego por inhibición. Bueno, técnicas alternativas. Aparte de las alternativas gaseosas para los salones, nuevos sistemas tales como las tecnologías de nebulización de agua y aerosoles en polvo se desarrollan como alternativas de los equipos de lucha contra incendio que contienen aloe. Bueno, para finalizar, acá tenemos una tabla muy interesante donde nos facilita algunos elementos extintores. Tenemos los fuegos clase A, B, C y D, ¿tá? Por un lado, en la parte de la primera columna, y en la segunda columna tenemos agua, otro agente extintor, anhídrido carbónico. En realidad el AFF, el AFFF es lo que es la espuma química, ¿no? El anhídrido carbónico eh, es conocido como el CO2 o el extintor. En realidad son extintores más pesados, ¿tá? Que algunos tienen alguna campana, no tiene manómetro y bueno, es una forma de. También se presentan en carro extintor, también tienen carro extintor. Polvo ABC es el extintor más común que ustedes van a ver. Esto lo vamos a profundizar más adelante, obviamente. Pero bueno, los polvos ABC es el extintor, es fosfato monamónico, el producto que se utiliza para el extintor. Y eso, bueno, lo van a encontrar en la mayoría de los extintores, ¿tá? Esto es el más común. Los halones es muy parecido al polvo ABC, en realidad es un producto químico especial
Sale muy caro incluso, son los extintores más caros que hay, son los de Alon, que se instalan por lo general van en lugares donde son instalaciones muy costosas, ¿tá? Entonces, ustedes si utilizan el Alon, a veces es lo que actúa más rápido. Por ejemplo, en una sala de comandos de una operativa, de una máquina, eh, pues, un data center, bueno, ahí es muy común que se utilicen alones. Y polvo seco es un polvo específico que no, la verdad no se utiliza mucho en general. El polvo ABC sustituye el polvo seco. Igual lo ponemos en la tabla ya que es una información que nos facilita, bueno, quedó aquí. Bueno, nada, por ejemplo, para lo que son fuegos clase A, el agua es ideal. La espuma química también ayuda para los fuegos clase A. El anhídrido carbónico no apaga los fuegos con profundidad, por lo tanto ahí tenemos que colocar correctamente los extintores. Sí, los polvos químicos ABC es muy importante, los salones también. Bueno, y así va leyendo cada uno. Vamos a leer solamente, bueno, los clases B no se apagan con agua, eso es muy importante. Por ejemplo, si ustedes tienen nafta, no la apaguen con agua, porque lo que van a lograr es solamente o reavivar el fuego o desplazarlo, es decir, correrlo del lugar. Entonces no es lo común, no es lo mejor. Clase C no conduce la electricidad, no porque conduce la electricidad, si ustedes tienen se le prende fuego en su casa, por ejemplo, un artefacto eléctrico, jamás lo apaguen con agua, eso está más que claro. Lo mismo pasa con la espuma química, no se adapta al origen eléctrico. La espuma química es ideal para los líquidos, ¿no? Eso se utilizan, por ejemplo, en aeropuertos o instalaciones. Son instalaciones muy específicas, muy costosas, que se instalan en lugares, por ejemplo, la planta de ACAP o cosas por el estilo. Tienen sí agente espumígeno, perdón, que eso sirve para el apagado de determinados combustibles. Bueno, estimados alumnos, damos por cerrado este primer tema. Vamos a subir este video a YouTube. Esperamos que les sirva. Dejen los comentarios. Suscríbanse al canal. Denle me gusta para darle mayor reproducción. Y nos estaremos encontrando en nuestras aulas virtuales. Saludos.